el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas fue, en primer lugar, compañero de San Pablo en la predicación. Y también, como todos sabemos, nos han llegado dos de sus escritos canónicos. Por una parte su Evangelio, por otra parte los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué deja Lucas su vida como médico? Él provenía de una familia de padres que no eran religiosos, que eran simplemente paganos. ¿Por qué deja su vida pasada y decide seguir a San Pablo para predicar el Evangelio y después escribir tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles? Porque se encuentra en primer lugar con alguien. Para él Cristo no era una idea o ideología. Para él Cristo, el Hijo de Dios, era una persona que le había tocado el corazón y que por lo tanto había experimentado Lucas ese amor de Dios dentro de sí. Y eso fue lo que hizo que dejara todo, como otros tantos evangelizadores, para dedicarse simplemente a una empresa: predicar el amor de Dios y llevar la salvación al corazón de todos los hombres. Él estaba enamorado, y porque estaba enamorado y agradecido, decide dejarlo todo para llevar ese amor a los que no le conocen. Esa es la razón por la que Lucas, que siente dentro de sí ese fuego que le quema, ese celo ardiente, decide seguir a Pablo y colaborar con él, predicando el amor de Dios. Creo que también es interesante conocer cómo se redactaron los evangelios, porque vivimos una época en la que todo se pone en tela de juicio. Se habla de si son o no son históricos, de si son inventados por la primera comunidad que se siente decepcionada ante el fracaso de Cristo, que había muerto. Los que dicen esto, obviamente, no creen en la resurrección de Cristo. San Lucas, cuando escribe el Evangelio, plasma al inicio del mismo por qué decide hacer lo que hace. Y dice así: Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Es decir, Lucas, que no conoció ni fue seguidor de Cristo en la vida terrena del Señor, Lucas escribe aquello que ha recibido. ¿De quiénes? De testigos oculares que vieron a Jesús, que escucharon sus palabras, que presenciaron los milagros y que, porque los presenciaron, porque escucharon sus palabras, así lo transmitieron verbalmente, de palabra, a aquellos que le escuchaban y estaban cerca de ellos.
Cuando estos testigos oculares empiezan a morir, pues porque es ley de vida, que más pronto o más tarde tienen que fallecer, lo que hacen es plasmar por escrito en cada comunidad donde existían esos testigos oculares, plasmar por escrito en unas pequeñas tablillas de cera los dichos y obras de Jesús que ellos han visto y que han recibido por medio también de estos testigos oculares. Y esa es la base sobre la que los evangelistas van ensablando sus evangelios. El primero en escribir fue Marcos, y los demás sinópticos, es decir, tanto Lucas como Mateo, porque Juan escribe mucho más tardíamente y tiene otro sentido su evangelio, mucho más espiritual, no tanto como lo que quisieron hacer los sinópticos, Mateo, Lucas y Juan. Marcos es el primero que escribe y sirve de modelo, de espina dorsal, de esquema fundamental, tanto para Lucas como para Mateo, que junto con ese esquema central irán añadiendo lo que ellos han recibido de las comunidades donde ellos han estado. En cada comunidad habrá dichos y obras de Jesús que son comunes a las de las otras, porque a lo mejor varios testigos vieron eso, y relatos también que sean solo particulares de esa comunidad. Y eso nos hace ver que los evangelios son no solo históricos, sino también creíbles. Porque si hubieran sido escritos con el deseo de inventar algo, serían todos iguales, transmitirían todos lo mismo, porque la primera comunidad cristiana se inventa unos hechos sobre Jesús, no habría diferencia en esos hechos que se inventan, serían los mismos. ¿Por qué narran hechos distintos, algunos comunes y otros distintos? Porque hay una espina dorsal común a todos, ese es Mateo, y porque después hay fuentes particulares de cada comunidad. Lucas tendrá unas fuentes distintas a las de Mateo y por lo tanto podrá completar aquello que él cree que falta al Evangelio de Marcos. Por eso los evangelios nos narran hechos históricos de la vida de Cristo y palabras de Cristo. Y por eso tienen que ser considerados como tal, como verdaderos, porque nos transmiten, en base a lo que dijeron los testigos oculares, aquello que ocurrió, aquello que vieron, aquello que escucharon de Jesús. Por lo tanto, seamos fieles en la transmisión de los evangelios y en la interpretación que la Iglesia católica ha hecho de ellos a lo largo de toda su historia, mediante la tradición. Y de esa manera, siendo fieles a los evangelios, podremos colaborar llevando el nombre de Cristo, la verdad de Jesús, al corazón de todos los hombres, como hizo Lucas, que sintió en su corazón el deseo de llevar la salvación de Cristo al corazón de los que no le conocían, porque para él Cristo era lo más importante. San Pablo dirá: todo lo estimo pérdida, otros traducen basura, con tal de estar con Cristo. Esto es lo que experimentó San Lucas, que con Jesús uno experimenta la salvación y la felicidad plena, que si uno no le conoce, le falta lo esencial para encontrar la verdad y por lo tanto la salvación y la felicidad. ¿Hemos conocido a Cristo? Pidamos al Señor que llene nuestro corazón del fuego de su amor para que seamos testigos del amor de Dios en medio del mundo, como tantos otros lo han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.